Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar el sable de Hilti, el WSR22A, con el que vamos a hacer cortes auxiliares en nuestras obras de construcción. Os enseño la herramienta y os explico para qué la utilizamos en la obra. Espero que os sirva. Aquí tenéis la herramienta, la WSR22A de Hilti, esta sierra con la que hacemos cortes auxiliares en la obra. Digo auxiliares porque no van a ser cortes precisos. Este tipo de sable lo vamos a utilizar para hacer cortes que nos van a ayudar a hacer los trabajos de desmontaje, sobre todo para poder hacer cortes de materiales que tenemos en la obra y tenemos que hacer su retirada y no nos va a servir. La herramienta a batería con la que vamos a poder cortar fácilmente por la obra y no vamos a tener que depender de cables. Simplemente con una batería podemos trabajar. Aquí estáis viendo que lleva una sierra larga que hemos cortado en obra porque en este caso pues la hemos estado utilizando y nos tocaba en un fondo para hacer unos cortes, pero más o menos los tamaños. Ahora vengo de la Hilti de comprar este tipo de sierras. Esta sierra es para metal, para cortar panel sándwich, y la vamos a utilizar pues para cortar paneles grandes que con una circular o con una radial no vamos a poder cortarla. Esto nos va a ayudar a hacer cortes, sobre todo por ejemplo en cámaras frigoríficas o en zonas donde no podemos acceder fácilmente con una circular o con la radial, y con este sable nos va a facilitar el corte. Os enseño las partes de la herramienta. Es muy sencilla, solo tiene un gatillo y esta posición para funcionar en el otro lado, en este sentido o en el otro, tanto da. De las dos maneras tendremos accionado que funcione la herramienta y lo podemos dejar en el medio para bloquear el gatillo para el transporte de la herramienta. Esto, si lo llevamos en el coche o en la furgoneta donde lo llevemos, lo vamos a dejar bloqueado para que no se active y nos peguemos un susto. Imagínate que esto, por lo que sea, le cae algo encima y si acciona nos puede cortar el asiento o nos puede dar un susto. Por lo tanto, mejor transportarla con el botón bloqueado. La batería de Hilti es lo que indica siempre la batería, las luces LED, de 1 a 4 luces LED que te indicará el estado de la batería. El doble gatillo para sacar y para conectar la herramienta lo mismo, la colocaremos así y ya podemos trabajar con este sable de batería. Para cambiar las sierras, aquí tenemos en el cabezal que lo giramos un poquito, veis, está bastante machacado porque lo utilizamos sobre todo para trabajos de desmontaje y le estamos dando mucha caña. Entonces así sacaremos estas sierras, que veis la forma que tiene. Esta puntita aquí es la que entraremos en este sentido. Entra así. Esto siempre levantado. Esto es lo que aguantará, ¿veis? Lo que aguantará la sierra. Lo movemos aquí, colocamos la sierra y suelto. Y ya queda apretado. Esto es el apoyo de la sierra, donde va a ir resbalando. Y como veis está sucio porque he cortado fibra, por ejemplo. Esto es lo que va a ir resbalando encima de la zona donde voy a cortar. ¿Veis que está un poco inclinada? Pues estas sierras son largas, normalmente se te doblan un poquito. El corte no es muy preciso, por lo tanto vamos a utilizar esta herramienta para hacer cortes que no son precisos, pero que nos van a servir para hacer estos cortes de desmontaje, sobre todo, que nos va a facilitar trabajar en la obra, sobre todo para hacer limpiezas de palets, de cortes de panel sándwich, de maderas y de diferentes usos que le vamos a poder dar en la obra. ¿Veis estos dientes que tiene esta sierra? Estos dientes son para cortar madera, o en este caso lo estamos utilizando para hacer cortes de plásticos y para cortar maderas. Tienen estos dientes más grandes. Ahora voy a quitar esta hoja y ya estaría, y ahora ya funcionaría. ¿Veis? Pues para un panel sándwich muy grande, con esta sierra voy a poder hacer el corte. Y nada, indicaros que si yo esto lo veo así y lo coloco así, veis que ahora está por aquí. Me voy a la obra y os enseño los usos que le damos a esta herramienta. Antes de usar una herramienta miraremos el manual. Si no queremos leer podemos ver los dibujos. Aquí te indica cómo cambiar la batería dándole a los dos botones laterales. Aquí te indica cómo hacer el corte, siempre saliendo la hoja de sierra del borde de donde iría el corte para que no haya un rebote. Y aquí nos indica de qué manera hacemos el corte de arriba abajo, entrando primero la punta y una vez llegado a la base apoyaremos la zapata firmemente para hacer el corte, y de abajo a arriba como lo hacemos, entrando primero un poquito la punta y una vez empieza a entrar la hoja de sierra vamos a colocar transversalmente el sable de manera que podamos apoyar correctamente en la zapata y de esa manera sea más seguro y evitemos rebotes de la herramienta. Para cortar, ¿veis? Esto es un protector que tiene para que la mano no se te vaya y te puedas cortar. Entonces esto impide que te vayas a cortar.
¿vale? Para sujetar. Y con las dos manos. Mejor con las dos, si haces así, te puedes cortar aquí la pierna. Al hacer así, te cortas. Eso, tiene que ir así. Y para cortar, por ejemplo, esto, valdría. Hay que evitar que si tenemos algo aquí que nos esté bloqueando esto, pueda saltar. Hay que vigilar. Gafas de protección, nos cortaremos así. Y si por lo que sea tenemos que cortar así, podemos cambiar la cuchilla. Así. Y acabar de cortar así. Pero lo normal es cortar así. Otro uso que le damos es el corte de cubiertas de tela asfáltica. Aunque a veces la sierra se ensuciará con el oxiasfalto, nos permite hacer los cortes en este tipo de cubiertas. Otro uso es el corte de plásticos. En este caso son policarbonatos que hacemos el desmontaje en una cubierta y son muy largos, y la manera de hacer el corte lo podemos hacer con radial o caladora, pero como es un desmontaje y es un corte que no tiene que ser preciso, como indico, esta sierra nos va a permitir hacer los cortes rápidamente e incluso llegar a cortar diferentes plásticos a la vez. Este es otro uso que le daremos, el de cortar maderas. En este caso, estos palets grandes que venían unos translúcidos los haremos a trocitos con esta sierra de sable, de manera que podamos hacer el desmontaje más fácilmente. Este palet pesaba mucho y haciéndolo a trocitos podremos moverlo más fácilmente. Aquí nos fijaremos en el detalle de cómo la hoja está pasada y la zapata está totalmente apoyada en la madera. De esa forma podremos hacer el corte sin riesgo de rebote. Haremos otro corte y estáis viendo que la hoja siempre sobresale de la zona del corte, de manera que aunque haga la carrera, estos 28 milímetros que se mueve la hoja, en ningún momento va a estar tocando la zona de corte y por lo tanto vamos a evitar que rebote. La zapata se irá deslizando, irá resbalando y con la sierra podremos ir cortando en todo momento, evitando el rebote o riesgo de podernos hacer daño. Usaremos las dos manos para hacer el corte, guantes de protección al riesgo mecánico y gafas de protección y zapatos de protección por si se nos escapa la sierra de sable. Y aquí tenemos el último uso que le damos a la sierra de sable, el cortar panel sándwich de gran grosor. Esto es un panel sándwich de cubierta de 80 milímetros de grueso que junto con los tapajuntas tiene unos 115 milímetros de grueso y que con una sola pasada con este sable podemos cortar el panel en una sola vez y además muy rápidamente. Iremos apoyando la zapata en el panel y cuando llegamos a la zona del tapajuntas, que es un poco más alto, giramos un poquito la herramienta y vamos adaptándonos a las irregularidades del corte. Y una vez acabado de hacer el corte totalmente, un golpecito y el panel queda cortado. Aquí vamos a ver lo que se tarda en hacer el corte de un panel sándwich de cubierta de 80 milímetros de grueso. En menos de un minuto tenemos cortado el panel y además de una sola pasada. Aquí veis todo lo que cortamos en la obra: maderas, tableros, chapa que podríamos cortar también y estos translúcidos que hemos metido en este contenedor. Ahora ya sabemos usar la sierra de sable, pero tendremos unas advertencias para un buen uso. Lo primero será no cortar si no sabemos qué hay debajo, porque nos puede rebotar la máquina. No manipularemos la herramienta y usaremos solo las piezas que tienen originales. No usaremos sierras desafiladas o dañadas porque también nos pueden provocar el rebote de la herramienta. No cortaremos cables, ni tubos de gas, ni tuberías de agua. No usaremos una mano y no nos la apoyaremos sobre las piernas porque nos podríamos cortar. Tendremos que utilizar la herramienta con un apriete moderado y controlar la velocidad para que no forcemos la herramienta y aparte del rebote que no nos pueda romper la cuchilla y hacernos daño. No cortaremos líquidos porque pueden salpicar y la herramienta no está preparada para
los líquidos y se podría estropear. Cuando hagamos los cortes los haremos libres de manera que no haya nada arriba ni abajo. Cuando hagamos el cambio de la sierra lo haremos con guante evitando podernos quemar o cortar. Cambiaremos la sierra si es posible sin batería y también transportaremos la herramienta sin batería o con el seguro. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es una de las herramientas antiguas que tenemos y que no usamos habitualmente, pero para hacer cortes en desmontajes que nos sobran en las obras es una buena herramienta para utilizar y hacer estos cortes que podríamos hacer también con una caladora o una circular o incluso con una radial, pero con esta herramienta vamos a ir más rápido y seguramente pues no se nos atascará en el caso de una circular tan fácilmente o no vamos a producir tanto óxido como haría una radial o en el caso de una caladora no se va a romper tan fácilmente la hoja de sierra. Es una herramienta que podemos utilizar para estos casos. Espero os haya servido el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.